La música no solo paró en la gala de compromiso Haye, fue estrangulada en silencio. Un momento, copas de champán tintineaban en el gran salón de baile del Hotel Plaza. El siguiente 300 de la élite de Nueva York giraron sus cabezas al unísono hacia las puertas dobles. Ellos esperaban un camarero o quizás un senador llegando tarde. En su lugar, ellos obtuvieron un fantasma. Vivian Clark, la mujer de quien Preston Hayes se había reído fuera en la revista Forbes como una aventura olvidable, estaba allí de pie. Ella no estaba vistiendo harapos. Ella estaba vistiendo un vestido rojo sangre que ajustaba como una segunda piel. Y ella no estaba sola. Sosteniendo sus manos a cada lado estaban dos copias tamaño niño pequeño de Preston mismo. La multitud jadeó, pero Preston se puso pálido porque él sabía que Vivian no solo trajo gemelos. Ella trajo el recibo para la mentira que construyó su imperio entero. Preston Hayes era el tipo de hombre que no solo entraba en una habitación. Él la anexionó. A los 34, él era el CEO de Hayes Hale Dynamics, un conglomerado tecnológico que había aparentemente surgido de las cenizas del legado fallido de su padre para convertirse en el favorito de Wall Street. Él era guapo de una manera que se sentía calculada. Pelo peinado hacia atrás, con precisión militar, trajes hechos a medida en Savile Row y una sonrisa que llegaba a sus ojos solo cuando él estaba cerrando un trato. Para el público, Preston era un visionario, un salvador hecho a sí mismo que había salvado el negocio familiar a través de pura garra y genio. Para Vivian Clark, él era el hombre que le había prometido el mundo solo para dejarla varada bajo la lluvia con un cheque de indemnización y un acuerdo de no divulgación que ella se negó a firmar. Hace 3 años, Vivian había sido su asistente archivista. Ella tenía 24, callada y brillante, de una manera que no demandaba atención. Ella vestía cardiganes de gran tamaño, mantenía su pelo rizado en un moño desordenado y pasaba sus días en el sótano de la sede de Haye, digitalizando décadas de historia corporativa. Ella era la nadie. Su romance había sido un cliché, o eso pensó ella. Las noches tardías en la oficina, los cafés compartidos que se convirtieron en cenas, los fines de semana secretos en los Hamptons, donde Preston le dijo que él se sentía seguro con ella. Él le dijo que ella era la única que lo veía a él, no el dinero. «Eres mi santuario, Viv». Él había susurrado una noche trazando la línea de su mandíbula, mientras las luces de la ciudad de Manhattan brillaban debajo de su balcón de ático. Todos los demás solo quieren un pedazo del nombre Haye. Tú solo me quieres a mí. Ella le creyó. Ese fue su primer error. La ruptura sucedió un martes. Fue clínico, brutal y eficiente, el estilo de gestión distintivo de Preston. Él ni siquiera lo hizo en persona. Él lo hizo por una videollamada mientras él estaba en Zúrich. Vivian, necesitamos ser realistas. Él había dicho, mirando su reloj, estoy a punto de lanzar el proyecto Titán. La Junta me está presionando para establecerse con alguien que encaja con la narrativa. Eres dulce, pero eres invisible. No fotografías bien, no sostienes una habitación, eres una responsabilidad para la marca. ¿Una responsabilidad? Vivian había emitido con dificultad, sentada al borde de la cama que habían compartido solo días antes. Preston, te amo. Pensé que estábamos construyendo algo. Estábamos construyéndome a mí, él corrigió, su voz desprovista de calidez. Y ahora la construcción está terminada. Mis abogados han redactado un acuerdo. Es generoso. Tómalo. Vuelve a cualquier pueblo pequeño de donde viniste y encuentra un buen contable. Adiós, Vivian. La pantalla se puso negra. 1 hora después, su equipo de seguridad llegó para escoltarla fuera del apartamento. Ellos la vieron empacar.
Ellos tomaron su tarjeta llave. Ellos la borraron del sistema. Vivian dejó la ciudad de Nueva York, rota. Ella se mudó a un pequeño pueblo costero en Maine llamado Harbor's End, buscando refugio en el aire salado y el silencio. Ella alquiló una cabaña con corrientes de aire, intentando lamer sus heridas y desaparecer tal como Preston había ordenado. Pero 6 semanas después, la náusea matutina empezó. Ella tomó 3 pruebas, todas positivas. Ella llamó a Preston. Su número estaba desconectado. Ella llamó a su oficina. Su secretaria, una mujer que solía traer a Vivian magdalenas de cumpleaños, le dijo en un tono gélido que el señor Hayes no estaba aceptando llamadas de abogados. Ella envió una carta. Fue devuelta sin abrir, sellada, devuelto al remitente. Vivian se dio cuenta entonces de que para él ella no era solo una exnovia. Ella era un archivo borrado. Ella se sentó en el suelo de su baño en Maine, agarrando las pruebas positivas e hizo una elección. Ella no lo perseguiría. Ella no rogaría. Ella criaría a estos niños, sus hijos, con la dignidad que él carecía. Leo y Sophie nacieron 7 meses después. Lao tenía los ojos melancólicos de Preston. Sophie tenía su barbilla terca. Ellos eran perfectos. Y por 2 años, Vivian estaba contenta de ser madre trabajando remotamente como investigadora autónoma, viendo desde lejos. Mientras la estrella de Preston subía más y más alto, ella lo vio comprometerse con Ivana Montgomery, la hija de un magnate inmobiliario. Ivana era todo lo que Vivian no era: alta, rubia, pulida químicamente y despiadada. Los tabloides los llamaban los de la realeza americana. Vivian se mantuvo en silencio hasta la entrevista. Era una pieza halagadora en el programa matutino 2 semanas antes de la boda. Preston e Ivana se sentaron en un sofá beige tomados de la mano. El entrevistador preguntó sobre los romances pasados de Preston. Preston rió, un sonido cruel, despectivo. Honestamente, él dijo mirando directamente a la cámara, nunca he estado realmente enamorado antes, Ivana. Hubo algunos marcadores de posición, nadie de verdad, chicas que intentaron unirse a mi éxito. Tuve que cortarlas sueltas para proteger la compañía. Algunas personas son solo sanguijuelas. Ivana se rió entre dientes. Te guardaste para lo mejor, cariño. En su sala de estar en Maine, Vivian dejó caer su taza de café. Se rompió en pedazos, rociando líquido caliente sobre su alfombra. Sanguijuelas, nadies. No fue suficiente que él le había roto el corazón. No fue suficiente que él había abandonado a sus hijos. Hijos que él no sabía que existían porque él no aceptaría una llamada telefónica. Ahora él estaba reescribiendo la historia para pintarla como una cazafortunas. Pero mientras Vivian se agachaba para recoger los fragmentos de cerámica, sus ojos divisaron una vieja caja de banquero guardada en la esquina de la habitación. Era la única caja que ella había tomado accidentalmente de los archivos Haye en la prisa de su partida. Ella no la había abierto en 3 años. Ella caminó hacia ella, su corazón martilleando un ritmo de guerra. Ella quitó la tapa. Dentro estaban los diarios polvorientos encuadernados en cuero de Elias Hayes, el padre de Preston. Y guardado dentro de la contraportada del diario final, era una verdad aterradora. Preston no solo había mentido sobre ella, él había mentido sobre todo. El proyecto Titán, el algoritmo revolucionario de energía limpia que lo hizo multimillonario, no era suyo. Vivian abrió el diario. La escritura era temblorosa, escrita por Elias en su lecho de muerte. Mi hijo no es el hombre que el mundo cree que es. Si estás leyendo esto, él probablemente me ha traicionado, tal como traicionará a cualquiera que se interponga en su camino. El código no es suyo, pertenece a... Vivian leyó el nombre. Ella jadeó.
El proyecto Titán fue robado y la prueba estaba sentada en el suelo de su sala de estar. Preston Hayes quería un nadie. Bien. Él estaba a punto de descubrir que un nadie es la persona más peligrosa del mundo, porque no les queda nada que perder. La decisión de regresar a Nueva York no fue hecha con ira. La ira se extingue. Esto fue hecho en un cálculo frío y duro. Vivian miró a Leo y Sophie jugando con bloques de madera en la alfombra y supo que no podía dejarlos crecer a la sombra de un hombre que llamó a su madre una sanguijuela. Ella no podía dejar que su herencia, tanto financiera como moral, fuera robada por un fraude. Pero simplemente entrar en su oficina no funcionaría. Él tenía abogados de seguridad y la prensa en su bolsillo. Si ella intentara demandarlo en silencio, él la enterraría en honorarios legales hasta que ella muriera de hambre. Ella necesitaba un escenario. Ella necesitaba un momento donde él no pudiera correr, no pudiera cortar la transmisión y no pudiera esconderse detrás de su equipo de relaciones públicas. Ella necesitaba entrar en la gala de compromiso. La unión Hayes-Montgomery estaba siendo Boo como el evento de la década. Era estrictamente solo por invitación. Jefes de Estado, celebridades de primera categoría y titanes de la industria estaban en la lista. Una investigadora autónoma de Maine tenía 0 posibilidades de pasar la cuerda de terciopelo a menos que tuviera ayuda. Viven sacó su portátil e inició sesión en un foro de mensajes seguro y encriptado que no había usado desde la universidad. Antes de ser archivista, Viven tenía un pasatiempo. Ella era buena con los patrones, buena con el código. Ella había sido parte de un colectivo activista llamado La Atalaya, aunque ella nunca participó en los vertidos ilegales. A ella solo le gustaban los rompecabezas. Ella escribió un nombre de usuario, Ghost Archchest. Ella envió un mensaje a un usuario llamado Zero Point. Necesito una puerta trasera en la base de datos de la lista de invitados del Plaza para la Gala Haye. Tengo las llaves del reino a cambio. 10 minutos después, una respuesta hizo ping. Preston Hayes. Odio a ese tipo. No se necesita intercambio. Dame 20 minutos. 20 minutos después, Vivian recibió un PDF. Era una invitación oficial con código QR dirigida a la señorita Vivian Clark e invitados. Joint no solo la había añadido a la lista, él la había marcado como una conexión familiar VIP, asegurando que ella eludiría el control de seguridad secundario. Viven gastó todos sus ahorros en el viaje. No había margen para el error. Ella contrató una niñera. Ella confió en la señora Higgins, su vecina en Maine, para viajar con ella para cuidar a los gemelos durante la preparación, pero ella sabía que los gemelos tenían que estar en el evento. Ellos eran la evidencia física de sus mentiras personales, así como los diarios eran la evidencia de las suyas profesionales. Ella fue a una tienda de segunda mano en el Upper East Side de Manhattan. Ella no podía permitirse un nuevo vestido de diseñador, pero ella encontró un Alexander McQueen vintage de seda carmesí estructurada feroz. Parecía una armadura. En la noche de la gala, el Hotel Plaza era una fortaleza de flashes. Los paparazzi se alinearon en la alfombra roja como lobos hambrientos. Limusinas depositaron mujeres en diamantes del tamaño de nueces y hombres que poseían pequeños países. Viven esperó hasta que la prisa principal había disminuido. Ella salió de un modesto coche de ciudad, sosteniendo a Leo en su cadera izquierda y la mano de Sophie en su derecha. Ella no los estaba escondiendo. Ella los había vestido con trajes de terciopelo en miniatura que combinaban con el rojo intenso de su vestido. Parecían angelicales e innegablemente Hayes. El guardia de seguridad en la entrada escaneó su invitación. Él se detuvo, frunciendo el ceño al escáner. Señorita Clark,
No recuerdo haber visto. Verifique el anulador VIP. Viven dijo, su voz firme aunque sus rodillas estaban temblando. Conexión familiar. El guardia tocó su pantalla. La luz se puso verde. Mis disculpas, mamá. Por aquí. Mientras ella caminaba por el largo pasillo hacia el salón de baile. El corazón de Vivian latía contra sus costillas. Ella recordó la última vez que vio a Preston, la trampa en su voz. Eres invisible. Ella apretó su agarre en la mano de Sophie. Dentro del salón de baile la atmósfera era asfixiantemente cara. Una orquesta de 20 piezas tocaba jazz suave. Una fuente de champán fluía en el centro de la habitación. Preston estaba de pie cerca del escenario, sosteniendo un micrófono, disfrutando del aplauso de sus compañeros. Ivana estaba colgada de su brazo, luciendo aburrida y hermosa. Gracias a todos, Preston dijo, su voz retumbando a través de los altavoces. Esta noche es sobre legado, es sobre verdad, es sobre construir un futuro que es puro e innegable. La ironía sabía a bilis en la garganta de Viven. Ella llegó al borde de la multitud. Las pesadas puertas de roble se habían cerrado detrás de ella, pero ella empujó a través de la multitud de espaldas en esmoquín. Disculpe, ella dijo. La gente se giró molesta por la interrupción, pero su molestia rápidamente se convirtió en confusión. Luego shock. La multitud se separó. Fue un efecto de onda. Silencio extendiéndose hacia afuera desde donde ella caminó. Viven se detuvo a 20 pies del escenario. Preston estaba a mitad de frase. Y es por eso que Hey Dynamics siempre será un faro de Hun. Sus ojos captaron el vestido rojo, luego la cara, luego los niños. El micrófono se resbaló de su mano. Golpeó el suelo con un golpe ensordecedor. La retroalimentación chillando por la habitación. Ivana se congeló. Ella miró a Vivien, luego a los niños, luego de vuelta a Preston. El parecido era innegable. Leo tenía la misma protuberancia distintiva de la ceja. Sophie tenía la misma nariz. Preston, Ivana susurró, pero su voz fue captada por el micrófono de solapa cercano. ¿Quién es esa? Viven no gritó. Ella no chilló. Ella simplemente elevó su voz lo suficiente para cerrar la brecha. Hola, Preston, ella dijo. Le dijiste al mundo que yo era una nadie. Le dijiste al mundo que no tenías equipaje. Ella miró a Leo, luego de vuelta al padre, quien nunca lo había conocido. Pensé que era hora de que conocieras a tus marcadores de posición. El silencio en la habitación era lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Cada teléfono con cámara en la habitación se levantó. Los flashes del corral de prensa en la esquina estallaron como una supernova. La cara de Preston cambió de shock a una máscara de rabia pura y sin adulterar. Él bajó del escenario, abandonando a Ivana. ¡Seguridad! Él ladró, apuntando un dedo tembloroso a Viven. Saquen a esta mujer loca de aquí. Ella es una acosadora. Dos hombres grandes con trajes negros empezaron hacia ella. Viven no se inmutó. Ella metió la mano en su bolso de mano y sacó no un arma, sino un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de Elias Hayes. «Puedes echarme, Preston», ella gritó, su voz sonando clara. «¿Pero puedes tirar la letra de tu padre?» «Encontré los diarios originales, Preston, los que pensaste que quemaste». Los guardias de seguridad dudaron. Ellos miraron a Preston. Preston se detuvo en seco. El color se drenó de su cara tan rápido que parecía un cadáver. «No lo hagas», él susurró, el micrófono en el suelo, todavía recogiendo su voz. «No te atrevas». Vivian sonrió. No era una bonita sonrisa. «La nadie está hablando ahora, Preston, y todos están escuchando».
El silencio en el gran salón de baile de la plaza era un peso físico presionando sobre los pulmones de 300 socialites. Era el tipo de silencio que usualmente precede un disparo. Pero en este caso el arma era un pequeño libro andrajoso encuadernado en cuero agrietado. Preston Hayes estaba de pie al borde del escenario, su mano aún extendida hacia los guardias de seguridad, sus nudillos blancos. La retroalimentación del micrófono caído se había desvanecido, dejando solo el zumbido del aire acondicionado y los susurros frenéticos y silenciados del personal de peso cerca de las puertas de la cocina. «Quítenla, Preston», siseó, su voz baja, pero audible para los de la primera fila. Él ya no estaba interpretando al CEO encantador. La máscara se había resbalado, revelando al animal salvaje y desesperado debajo. «Ella está invadiendo. Ella está acosando a mi prometida. Sáquenla ahora». Los dos guardias de seguridad, hombres masivos con cuellos tan gruesos como troncos de árboles, se abalanzaron hacia adelante. Ellos eran profesionales contratados para lidiar con borrachos y paparazzi, no una madre sosteniendo 2 niños pequeños y un libro de secretos. «No me toques», Vivian dijo. Su voz no era fuerte, pero estaba entrelazada con tal autoridad frígida que el guardia principal dudó. Ella cambió a Leo a su otra cadera, exponiendo la cubierta del diario. «Si me tocas a mí o a mis hijos, demandaré a Hayes Dynamics por agresión. Y a diferencia de tu jefe, tengo la evidencia para respaldar mis afirmaciones». «Ella está mintiendo», Preston gritó, saltando del escenario. Él abandonó todas las pretensiones de decoro. Él estaba cerrando la distancia entre ellos, sus ojos maníacos. «Ese libro es una falsificación. Es un accesorio». Ivana Montgomery, la prometida, se interpuso en su camino. Este fue el primer giro de la noche que nadie esperaba. Ivana, conocida por su sonrisa vacía y los miles de millones inmobiliarios de su familia, colocó una mano cuidada en el pecho de Preston. Ella era más baja que él, pero en ese momento ella parecía una imponente estatua de hielo. «Espera», Ivana dijo. Ella no miró a Preston. Ella miró a los niños. Ella miró a Leo, cuyos ojos eran un espejo aterrador del hombre con el que estaba a punto de casarse. Ella miró a Sophie, quien estaba agarrando el vestido de Vivian con un ceño fruncido que era puro Hayes. «Ivana, muévete», Preston gruñó. «Ella está intentando arruinar nuestra noche». «Ella trajo niños, Preston», Ivana dijo, su voz fría y distante. «Niños que se parecen exactamente a ti. Y ella trajo un libro que te hace sudar a través de un traje de $10,000. Quiero escuchar lo que ella tiene que leer». La multitud jadeó. Algunos teléfonos se levantaron más alto. Esto era mejor de lo que hubieran sido los votos matrimoniales. Vivian cruzó miradas con Ivana. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. No amistad, sino un reconocimiento mutuo de lo que estaba en juego. Vivian abrió el diario en una página marcada con una cinta roja. 14 de octubre de 2018. Vivian leyó en voz alta. Su voz se escuchaba claramente. «Mi hijo Preston vino a mí esta noche. Él estaba temblando. Él tenía sangre en su puño. Él me dijo que Oscar Reed estaba muerto». Un murmullo recorrió la habitación. Oscar Reed. El nombre era vagamente familiar para los gigantes tecnológicos en la habitación. Un desertor brillante y solitario del MIT, quien supuestamente se había suicidado saltando del puente George Washington hace 5 años. Vivian continuó, sus ojos parpadeando hacia Preston, quien ahora estaba siendo retenido por su propia gerente de relaciones públicas, una mujer frenética llamada Jessica, intentando evitar que él agrediera a una mujer en cámara. Preston tenía el disco duro de Oscar.
Vivian leyó. Él me dijo que Oscar finalmente había descifrado la secuencia Titán. No era solo un algoritmo de energía, era un modelo predictivo, una forma de manipular el mercado antes de que el mercado siquiera se moviera. Oscar quería hacerlo de código abierto. Él quería dárselo al mundo. Preston quería monetizarlo. Vivian pasó la página. El sonido del papel al pasar era el único sonido en la habitación. Preston me dijo que discutió con Oscar en el puente. Él dijo que intentó tomar la unidad. Él dijo que Oscar se resbaló. Pero Preston no llamó a la policía. Él tomó la unidad, limpió las huellas dactilares y vino a mí. Él me pidió que lo ayudara a descifrarlo. Dios me perdone. Lo hice. Enterramos el legado de Oscar Reed y construimos Hayes Dynamics sobre su tumba. Vivian cerró el libro de golpe. El sonido hizo eco como el mazo de un juez. El proyecto Titán es propiedad robada. Vivian declaró, dirigiéndose a la habitación, dirigiéndose a los inversores, dirigiéndose al mundo. Pertenece a un hombre muerto. Y el hombre al que están brindando esta noche, él no es un genio. Él es un ladrón y posiblemente algo mucho peor. Preston se liberó de su gerente de relaciones públicas. Él parecía salvaje, su pelo despeinado. Mentiras pequeñas. Ella es una empleada descontenta. Ella era una archivista de bajo nivel. Yo la despedí por incompetencia. Ella está mentalmente inestable. Él apuntó un dedo a la multitud. ¿No ven? Ella está celosa. Ella vio el anuncio de compromiso y ella se rompió. Esos niños podrían ser de cualquiera. Vivian sonrió. Ella metió la mano en su bolso de nuevo. La multitud se encogió, esperando otra bomba. Ella sacó una bolsa de plástico transparente. Dentro había un chupete. Este es de Leo, ella dijo, lanzándolo sobre una mesa cercana donde un senador horrorizado estaba sentado. Tiene su ADN. Estoy feliz de proporcionar una muestra para una prueba de paternidad. Ahora mismo, ¿eres Preston? Preston miró fijamente el chupete como si fuera una granada. ¡Sáquenla! Él gritó, su voz quebrándose. ¡Seguridad! ¡Yo pago sus salarios! ¡Échenla a la calle! El jefe de seguridad miró a Preston, luego a los teléfonos con cámara transmitiendo en vivo a YouTube, Instagram y TikTok. Él miró a los gemelos quienes estaban empezando a llorar por los gritos. Él hizo un cálculo. Señora, el guardia dijo a Vivian, su tono respetuoso, creo que es mejor si la escoltamos a su vehículo, por la seguridad de los niños. Estoy de acuerdo, Vivian dijo. Ella alzó a Leo, tomó la mano de Sophie y le dio la espalda a Preston Hayes. Ella salió por donde vino, el mar rojo de élites abriéndose para ella una vez más. Pero esta vez no estaban mirando su vestido. Ellos estaban escribiendo furiosamente en sus teléfonos. Mientras las puertas dobles se cerraban detrás de ella, lo último que Vivian escuchó fue el sonido de la voz de Ivana Montgomery. «Preston», Ivana dijo lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «Necesitamos hablar sobre el acuerdo prenupcial». Para cuando el coche de ciudad de Vivian llegó a la casa segura, un modesto Airbnb en Brooklyn, alquilado bajo el nombre de su niñera, la historia no era solo noticia, era un fenómeno global. Lana Diabla era tendencia número 1 en Twitter X a nivel mundial, superando al Super Bowl y los Oscar combinados. Vivian se sentó en el sofá de terciopelo gastado del Airbnb, la señora Higgins acomodando a los gemelos en cunas portátiles en la otra habitación. Las manos de Vivian estaban temblando ahora. La adrenalina se había desplomado, dejándola fría y nauseabunda. Ella abrió su portátil. El internet estaba en llamas. TMZ tenía el titular «Sorpresa Haye, gemelos secretos y código robado». The New York Times ya había publicado una alerta de última hora.
Las acciones de Hayes Dynamics caen un 14% en el comercio fuera de horario. Tras las acusaciones de la gala, un video de TikTok de ella leyendo el diario filmado por una influencer de moda en la primera fila tuvo 12 millones de vistas en 40 minutos. Pero Preston Hayes no era un hombre que caía sin luchar. Él tenía un cofre de guerra de miles de millones y un equipo de relaciones públicas que podía hacer que un tiburón pareciera vegano. A las 2:06 a.m., la contraofensiva comenzó. Viven lo vio en vivo en CNN. Preston no se estaba escondiendo. Él estaba sentado en su oficina de ático, luciendo sombrío, vistiendo un suéter casual destinado a hacerlo parecer vulnerable y humano. Él estaba siendo entrevistado por un periodista de pelota blanda, conocido por preguntas fáciles. Preston, el entrevistador, preguntó, «Estas son acusaciones serias. Una familia secreta, propiedad intelectual robada, un hombre muerto». Preston suspiró, frotándose los ojos teatralmente. «Me rompe el corazón, honestamente. Vivian. Vivian era una chica dulce, pero ella estaba perturbada, muy perturbada. Salimos brevemente, sí, pero su obsesión conmigo se volvió peligrosa. Intenté conseguirle ayuda. Pagué por terapia, pero cuando terminé las cosas, ella amenazó con destruirme». Él se inclinó hacia la cámara, sus ojos azules brillando con lágrimas falsas. «En cuanto a los niños, si son míos, yo daré un paso al frente. Siempre he querido ser padre. Pero ella me los ocultó. Ella convirtió en arma a niños inocentes para escenificar un truco publicitario. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de madre trae niños pequeños a una gala para gritar a un hombre?» Él se detuvo, dejando la pregunta en el aire. «¿Y el diario?», el entrevistador presionó. Ella leyó del diario de su padre. Preston sacudió su cabeza tristemente. «Mi padre sufrió de demencia severa en sus años finales. Él escribió historias, fantasías. Él pensó que era un pirata un día, un vaquero al siguiente. Viven como mi archivista tenía acceso a esas divagaciones. Ella sabe que no son reales. Ella está explotando los delirios de un anciano enfermo para herirme». Fue una clase magistral en gaslighting. En 5 minutos, él se había pintado a sí mismo como la víctima, el exnovio benevolente y el hijo afligido. Mientras pintaba a Vivian como una acosadora mentalmente inestable, abusando de la memoria de su padre, Vivian observó sus puños apretándose hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. «Es bueno», una voz dijo desde el umbral. No era la señora Higgins. Vivian giró bruscamente. De pie en el pasillo del Airbnb era un hombre que no había visto en 6 años. Él llevaba una sudadera oscura con capucha, botas de combate, y parecía que no había dormido en una semana. «Zero Point», Vivian respiró. «Llámame Dave, el hacker», dijo, entrando en la luz. Él sostuvo una tableta con aspecto de Stark Industries. «Rastreé tu ubicación desde el inicio de sesión que usaste antes. No te preocupes, lo borré para que los matones de Hayes no puedan seguirte». Vivian se relajó ligeramente. Dave fue quien le consiguió la invitación. Él era un viejo amigo de los días de activismo, un genio que vivía fuera de la red porque le debía al IRS 3 vidas de impuestos. «¿Viste la entrevista?», Vivian preguntó. «La vi», Dave dijo, dejándose caer en el sillón. «Él está controlando la narrativa. Él ya compró bots. Mira los comentarios». Él giró la tableta hacia ella. La marea de las redes sociales estaba cambiando. «Usuario 778. Ella parece loca. ¿Quién trae niños a una fiesta?» Tech. Bro 929. El padre tenía demencia. Eso tiene sentido. Hayes es un genio, buscador de la verdad. Ella solo busca un pago, caza fortunas.
Ellos están ganando. Vivian susurró. Les mostré la verdad y él la convirtió en una mentira en una hora. Les mostraste un trozo de papel. Dave corrigió. La gente ya no cree en el papel. Ellos creen en los datos. Ellos creen en las huellas digitales. Dave se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Viv, leíste la parte sobre el disco duro de Oscar Reed, el que Preston robó. Sí, Vivian dijo, pero Preston probablemente lo destruyó hace años. Él no es estúpido. Preston es arrogante, Dave replicó. Los hombres arrogantes no destruyen trofeos, ellos los guardan. Pero incluso si él destruyó la unidad física, el algoritmo Titan está ejecutando Hey Dynamics ahora mismo. Si Oscar lo escribió, su firma está en el código. El código fuente está bloqueado en un servidor aislado en la bóveda de Heye, Vivian dijo. Es impenetrable. Exceso biométrico solamente. Los ojos de Preston. La voz de Preston. Dave sonrió con una mueca. Era una mueca afilada y peligrosa. Exactamente. No podemos hackear desde afuera. Pero ¿sabes quién tiene acceso sin restricciones al ático? La oficina y probablemente la sala de servidores. La mujer que acaba de darse cuenta de que está a punto de casarse con un fraude. Los ojos de Vivian se abrieron. Ivana. Ivana Montgomery es un tiburón, Dave dijo. He estado investigando sus finanzas. El imperio inmobiliario de su padre está apalancado hasta el límite. Ellos necesitan esta fusión. Si Preston cae, los Montgomery caen. Ella no nos ayudará. Ella no nos ayudará a destruir la compañía. Vivian estuvo de acuerdo, su mente acelerada, volviendo al modo de investigadora. Pero ella podría ayudarnos a destruir a Preston si eso significa que ella puede tomar el control de la compañía para sí misma. Si ella puede probar que Preston robó la IP, ella puede anular el acuerdo prenupcial, alegar que él cometió fraude contra ella y tomar una participación de control como la parte perjudicada. Dave asintió. Enemigo de mi enemigo. Vivian agarró su teléfono. Ella no tenía el número de Ivana, pero ella sabía cómo operaban los Montgomery. Ellos usaban un servicio de conserjería privado para todo. Voy a llamarla, Vivian dijo. Ella rastreará la llamada. Dave advirtió. Que lo haga, Vivian dijo. He terminado de esconderme. Vivian marcó el servicio de conserjería. Se abrió paso a través de dos asistentes usando una vieja voz de asistente frenética que había perfeccionado años atrás. Y finalmente, milagrosamente, la línea hizo clic. ¿Quién es? La voz de Ivana era como cristal triturado. Es Vivian, no cuelgues. Dame una razón por la que no debería enviar un sicario a tu ubicación. Ivana dijo. Ella sonaba cansada. Porque Preston va a tirarte bajo el autobús. Siguiente. Vivian dijo rápido. Él mintió sobre los gemelos. Él mintió sobre el código. ¿De verdad crees que no ha mentido sobre las finanzas de la fusión? Si la SEC lo investiga por el robo de la IP de Oscar Reed, ellos congelarán tus activos también. Ivana, serás daño colateral. Silencio al otro lado. ¿Qué quieres, Vivian? No quiero el dinero, Vivian dijo. No quiero la compañía. Solo quiero que mis hijos estén seguros. Y quiero que él admita lo que hizo. Quiero que su legado se queme. Tú quieres la compañía. Bien, ayúdame a probar que él robó el código. Y tú puedes salir como la heroína que descubrió la corrupción. Puedes ser la CEO de la nueva Hey Dynamics. El silencio se extendió por 10 segundos. Él guarda los servidores en la habitación del pánico detrás de la bodega. Ivana dijo suavemente. Él cambia la contraseña todos los días.
pero él guarda una llave de respaldo en una unidad flash. Él la lleva alrededor de su cuello. Él nunca se la quita, ni siquiera cuando duerme. No puedo acercarme a él, Vivian dijo. Él tiene una orden de restricción siendo redactada ahora mismo. No, Ivana dijo, pero yo puedo acercarme a él. Él está actualmente durmiendo en la habitación de invitados porque yo lo encerré fuera de la principal. Él tomó un sedativo hace una hora para calmarse para el ciclo de noticias matutino. El corazón de Vivian martilleó. Ivana, si consigues esa unidad, no estoy haciendo esto por ti. Ivana interrumpió bruscamente. Estoy haciendo esto porque nadie me toma por tonta. Nadie. Reúnete conmigo, Vivian dijo. Mañana por la mañana, 6 a.m., se aclara la garganta. El ferry de Staten Island. La prisa de los viajeros nos esconderá. Si esto es una trampa, Ivana dijo, te destruiré yo misma. La línea se cortó. Vivian miró a Dave. Ella está dentro. Dave se hizo crujir los nudillos. Entonces será mejor que nos preparemos, porque si conseguimos esa unidad, no solo estamos derribando a un CEO, estamos derribando todo el sistema. Pero justo entonces, el cristal de la ventana frontal del Airbnb se hizo añicos. Un ladrillo voló por la habitación, aterrizando en el suelo con un fuerte golpe. Adjunta a él había una nota. Dave se lanzó hacia el interruptor de la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. ¡Agáchate! Viven se arrastró hacia el ladrillo, sus manos temblando incontrolablemente. Ella desdobló la nota a la tenue luz de las farolas exteriores. No era una amenaza de Preston. Era peor. Era una impresión de una foto. Una foto del Airbnb tomada desde el otro lado de la calle hace solo 5 minutos. Y escrita con rotulador rojo sobre la foto estaban 3 palabras. Estamos observando. No era la letra de Preston. Era un texto estilizado y en bloques. Dave se arrastró y lo miró. Su cara se puso pálida. Esa no es seguridad de Hayes, Dave susurró. Vivian, Oscar Reed estaba trabajando en algoritmos predictivos para contratistas militares antes de morir. Por eso él quería hacerlo de código abierto para mantenerlo alejado de ellos. Dave la miró con miedo en sus ojos. Preston no solo robó a un genio, él robó a la industria de defensa. Y ahora que lo has anunciado al mundo, los compradores originales vienen a limpiar el desorden. Vivian miró la puerta del dormitorio donde sus gemelos estaban durmiendo. Ella no solo había pinchado a un oso, ella había entrado en una guarida de dragones. La terminal del ferry de Staten Island, a las 5:45 a.m., era un purgatorio de viajeros, tazas de café cansadas y el olor a diésel. Era el lugar perfecto para desaparecer. Viven estaba de pie junto a la barandilla en la cubierta inferior de la embarcación naranja, el frío viento del puerto azotando su pelo por su cara. Ella estaba sola. Ella había tomado la decisión más difícil de su vida. Una hora antes, ella había enviado a la señora Higgins y los gemelos a un motel en Nueva Jersey con dinero en efectivo y teléfonos desechables. Si esto salía mal y el ladrillo a través de la ventana sugería que ya estaba yendo mal, ella no podía tener a Leo y Sophie en el fuego cruzado. El ferry se alejó del muelle, el horizonte de Manhattan, elevándose como una mandíbula dentada contra el amanecer gris. «No me mires», una voz dijo desde detrás de ella. Vivian agarró la barandilla. Ella conocía esa voz. Usualmente goteaba con descendencia. Ahora estaba temblando. Ivana Montgomery estaba a 3 pies de distancia, mirando la Estatua de la Libertad. Ella vestía un impermeable y una gorra de béisbol, pareciendo una celebridad intentando evitar a los paparazzi, que es exactamente lo que ella era. ¿Lo tienes?
Viven preguntó, sus ojos escaneando la cubierta. Unos pocos trabajadores de la construcción, somnolientos, una pareja de turistas, dos hombres con trajes grises leyendo periódicos cerca de las escaleras. Estaba dormido. Ivana murmuró, sin mover los labios. El sedativo lo noqueó. Lo quité de su cuello. Se sentía cálido. Ella deslizó un pequeño objeto plateado a lo largo de la barandilla. Viven lo cubrió con su mano instantáneamente. Era una unidad USB, pesada y grabada con el escudo familiar Haye. ¿Por qué? Viven preguntó. ¿Por qué ayudarme? Tú también lo pierdes todo. Ivana finalmente se giró. Sus ojos estaban bordeados de rojo. Miré el pin-up de nuevo anoche. Viven, hay una cláusula. Si lo dejo, no obtengo nada. Si él engaña, obtengo un acuerdo. Pero si es condenado por un delito grave que daña la reputación marital, obtengo el interés de control de los activos conjuntos para preservar la marca. Ivana dio una sonrisa aguda y amarga. No estoy haciendo esto por moralidad. Lo estoy haciendo por la adquisición hostil. Voy a ser dueña de Hayes Dynamics para el lunes por la mañana. Vivian se guardó la unidad en el bolsillo. Eres más fría que él. Soy una superviviente, igual que tú. Ivana se ajustó su gorra. Ve, antes de que se despierte y se dé cuenta. Ivana se detuvo, su mirada fija en los dos hombres con trajes grises cerca de las escaleras. Ellos habían doblado sus periódicos. Ellos estaban mirándolas directamente. Esos no son seguridad de Hayes, Ivana susurró. Preston contrata a ex policías. Esos hombres caminan como militares. Los hombres empezaron a moverse, no corriendo, sino cerrando la distancia con aterradora precisión sincronizada. Los observadores, Viven se dio cuenta, su sangre helándose. ¡Corre! Ivana siseó. No puedo dejarte, Vivian dijo. Tú tienes la unidad, Ivana espetó, su voz quebrándose. Si ellos la consiguen, ambas morimos. Soy la prometida. Ellos no me harán daño en público. Sería demasiado complicado. Tú eres la nadie. Eres prescindible. Ve. Vivian dudó por una fracción de segundo. Luego se giró y corrió hacia la popa del barco. ¡Oye! Uno de los hombres de traje gritó. ¡Agentes federales! ¡Deténganse! Ellos no eran agentes federales. Viven lo sabía. Los agentes se anuncian antes de moverse. Estos hombres se movían como depredadores. Viven empujó a través de un grupo de turistas. Ella podía escuchar botas pesadas golpeando la cubierta de metal detrás de ella. Ella ya llegó a las escaleras a la cubierta superior y subió a toda prisa, sus pulmones ardiendo. Ella necesitaba una salida, pero estaban en medio del puerto. Ella llegó a la cubierta superior. El viento era más fuerte aquí. Ella miró hacia atrás. Uno de los hombres ya estaba en la cima de las escaleras, buscando un arma oculta dentro de su chaqueta. De repente, un grito estalló desde la cubierta inferior. ¡Ayuda! ¡Me está atacando! ¡Ayuda! Era Ivana. Ella se había lanzado contra el segundo hombre, arañándole la cara, gritando a todo pulmón. ¡Este hombre está intentando secuestrarme! ¡Soy Ivana Montgomery! La conmoción fue instantánea. Los viajeros se agolparon, los teléfonos salieron. El hombre intentando llegar a Vivian dudó, mirando a su compañero, quien ahora estaba siendo acosado por buenos samaritanos defendiendo a los A's que lloraban. Ivana había creado la distracción. Vivian no la desperdició. Ella vio que el ferry se acercaba a la terminal de St. George. La brecha entre el barco y el pilote se estaba cerrando. Estaba demasiado lejos para saltar al muelle, pero había una escalera de mantenimiento al costado del muelle. Era imprudente. Era una locura. Era algo que una madre protegiendo a sus cachorros haría.
Cuando el ferry golpeó contra los topes de goma, Vivian saltó por la barandilla lateral. Ella golpeó el agua fría y aceitosa con un impacto que sacudió los huesos. El shock paralizó sus músculos. Ella se hundió en el agua oscura, llenándole la nariz, pero ella pataleó hacia arriba, jadeando por aire mientras salía a la superficie cerca de la madera podrida del muelle. Ella subió a toda prisa por la escalera cubierta de percebes, temblando. Su vestido arruinado, su piel raspándose contra la madera. Ella se subió al concreto del pasillo de mantenimiento. Ella miró hacia atrás al ferry. La policía ya estaba abordando. Ivana estaba siendo escoltada, interpretando el papel de la víctima histérica a la perfección. Vivian agarró el bolsillo mojado de su vestido. La unidad era impermeable. Preston se había jactado de eso una vez. Ella comenzó a correr hacia las sombras de Staten Island. Ella necesitaba encontrar a Dave. La casa segura de Dave no era una casa. Era un vagón de mantenimiento de metro desmantelado estacionado en una vía oxidada de riel profundo en un túnel debajo de Queens. Olía a ozono y pizza rancia, pero estaba forrado con blindaje de plomo y cobre para bloquear señales. Vivian se sentó envuelta en una manta de lana, sus dientes castañeteando, mirando a Dave trabajar. Él tenía la unidad USB plateada conectada a un portátil aislado. Está encriptada, Dave murmuró, sus dedos volando sobre el teclado mecánico. AES 256. Pero espera, no es solo una contraseña, es un apretón de manos biométrico. Ivana dijo que era una llave de respaldo, Vivian dijo, sorbiendo el té caliente que Dave le había hecho. Lo es, pero necesito un latido, Dave dijo. Él señaló un sensor en la unidad. Mide la variabilidad del pulso para confirmar que el usuario está vivo y tranquilo. Está diseñado para que no puedas cortar el dedo de alguien y usarlo. Vivian miró fijamente la unidad. Entonces, necesitamos el pulso de Preston. No, Dave sonrió con una mueca. Necesitamos un pulso de Hayes. Él giró su silla y miró a Vivian. Genética. Viv, los patrones de variabilidad del pulso son parcialmente hereditarios, especialmente los marcadores de respuesta al estrés. Vivian se congeló. No vas a usar a mis hijos. No necesito a los niños. Dave dijo suavemente. Te necesito a ti. Tú los llevaste. Tú viviste con él. Pero más importante, Leo y Sophie no están aquí, pero tú tienes algo de ellos. Vivian se tocó el pecho. ¿Qué? La coincidencia de ADN no es para identidad. Dave explicó, hablando rápido. Es para el ritmo biológico. Si puedo sintetizar un latido que coincida con la línea base high. Espera, ¿tienes algún video de Preston Hyde? Borré todo, Vivian dijo. Luego ella recordó. Espera, la nube. Tenía una carpeta privada que él no conocía. Videos de él durmiendo. Cosas simplemente domésticas. Inicia sesión, Dave ordenó. Vivian escribió sus viejas credenciales. Ella encontró un video de hace 3 años. Preston durmiendo la siesta en una hamaca en los Hamptons, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Dave alimentó el video a su software. Él aisló el movimiento de la arteria corroída en el cuello de Preston. Él mapeó el pulso. Luego él usó un motor de retroalimentación háptica de un controlador de juegos para golpear el sensor en la unidad exactamente en el mismo ritmo. Thump, 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 thump. La unidad parpadeó en verde. ¡Bingo!, Dave susurró. Estamos dentro. Archivos comenzaron a desplazarse por la pantalla. Miles de ellos, planos, correos electrónicos, código. Dave hizo clic en una carpeta llamada Titan Final. Él abrió el manifiesto. Su cara iluminada por la luz azul de la pantalla se quedó inexpresiva. «Oh, Dios mío», Dave respiró. «¿Qué?» Vivian se acercó.
¿Es información interna de trading? No, Dave dijo, su voz temblaba. Vivian, Titán no es un predictor del mercado de valores. Es un protocolo de anulación de comportamiento. Él mostró un video de simulación. Mostraba un mapa de una ciudad. Los semáforos cambiaban. La red eléctrica fluctuaba. Las torres de telefonía móvil emitían frecuencias específicas y los pequeños puntos representando personas en el mapa. Ellos se movían, se reunían, se amotinaban o iban a casa y dormían. Utiliza modulación de frecuencia subliminal a través de dispositivos personales y control de infraestructura. Dave leyó del documento técnico. Puede suprimir una población o incitarlos. Activa la respuesta de lucha o huida a escala masiva. Viven se sintió enferma. Él no está vendiendo una forma de predecir el futuro. Él está vendiendo un control remoto para la humanidad. Y el comprador, Dave se desplazó hasta el fondo, es un conglomerado militar privado llamado Aegis Corps. Ellos quieren usarlo para derrocar regímenes. Lo encienden, una ciudad se vuelve loca, el gobierno cae, y Aegis interviene para restaurar el orden. Preston es un monstruo, Vivian susurró. Tenemos que subir esto, Dave dijo. Si volcamos esto a la web pública, Wikileaks, los medios de comunicación, se acabó. Él no puede esconder esto. Dave pulsó algunas teclas. Preparando su vida, lo estoy ruteando a través de servidores en Islandia, Suiza y Tonga para ocultar la fuente. La barra de progreso apareció. 0%, 10%. De repente, las luces en el vagón del metro parpadearon. La pantalla del portátil se congeló. Conexión perdida. ¿Qué pasó? Vivian preguntó. Dave tecleó furiosamente. Perdimos internet. La línea fija del túnel acaba de morir. Él sacó su teléfono. Sin servicio. Vivian revisó el suyo. Solo SOSE. Dave miró hacia arriba, terror en sus ojos. No somos solo nosotros. Mira. Él señaló un pequeño televisor portátil que guardaba en la esquina. Él lo encendió. Estática. Él cambió de canal. Estática. Finalmente apareció una pantalla de emisión de emergencia. Emergencia civil. Permanecer en interiores. Él lo apagó. Dave, dijo Preston, él sabe que tenemos la unidad. Él sabe que estamos subiendo. Él acaba de convencer a sus amigos de las compañías de telecomunicaciones, o quizás a Aegis Corps, para cortar las torres de telefonía móvil y las líneas de fibra en el área triestatal. Él está apagando la ciudad de Nueva York para detenernos. ¿Puede hacer eso con Titán? Él acaba de hacerlo. El sonido de un helicóptero golpeando arriba vibró a través del techo del túnel. Están buscando la señal, Dave dijo. Cuando intenté subir, hice ping a nuestra ubicación. Están viniendo. No podemos subirlo si no hay internet. Vivian dijo, el pánico aumentando. Hay un lugar, Dave dijo. Él agarró la unidad y se la metió en el bolsillo. Hay una línea fija que él no puede cortar porque ejecuta todo su imperio. La línea troncal principal en la sede de Hayes-Haler. Está en un enlace satelital independiente para el comercio de alta frecuencia. ¿Quieres que nos metamos en la sede de Hayes? Vivian preguntó. Mientras la ciudad está bloqueada y un ejército de mercenarios nos está cazando. Es la única forma de sacar la verdad. Dave dijo. Él metió la mano en una caja y sacó 2 pistolas de bengalas y una palanca. Y tenemos que hacerlo ahora antes de que él encuentre a los gemelos. La mención de los gemelos endureció el corazón de Vivian instantáneamente. El miedo se evaporó, reemplazado por una fría y dura resolución como el diamante. Dame la palanca, Vivian dijo.
La ciudad de arriba estaba en caos sin semáforos. Los coches estaban atascados. La gente deambulaba por las calles, los teléfonos muertos, confundida y asustada. El algoritmo Titán ya estaba siendo probado. El apagón estaba causando pánico, tal como se predijo. Viven y Dave se movieron a través de las sombras de los túneles del metro, emergiendo a 3 cuadras de la Torre Hase. El edificio era un monolito de cristal negro que perforaba el cielo. Estaba rodeado de seguridad privada, fuertemente armada. La puerta principal es un suicidio, Dave dijo, agachándose detrás de un contenedor de basura. Los archivos, Viven dijo. Yo solía trabajar allí. Hay un conducto de ventilación en el muelle de carga que llevan a la sala de servidores del sótano. Es viejo, puede que lo hayan pasado por alto. Ellos rodearon el edificio. El muelle de carga estaba custodiado por 2 mercenarios Igis con fusiles de asalto. ¿Distracción?, Dave preguntó. Vivian miró una fila de coches aparcados. ¿Alarmas? Dave asintió. Él se apresuró al coche más cercano, rompió la ventana con el codo y encendió la bocina. Él lo hizo a 3 coches en 10 segundos. El ruido era ensordecedor. Los guardias gritaron, corriendo hacia el vandalismo. Viven y Dave corrieron a través del concreto abierto del muelle de carga. Viven encontró la rejilla. Estaba oxidada y cerrada. Dave, ella siseó. Dave metió la pistola de bengalas en la grieta y disparó. La bengala de magnesio ardió lo suficiente como para debilitar las bisagras. Él pateó la rejilla, gruñó y colapsó hacia adentro. Ellos se deslizaron hacia la oscuridad justo cuando las balas chispeaban contra la pared de concreto sobre ellos. Estaban dentro. Corrieron a través del laberinto del sótano. La memoria de Viven los guiaba. Izquierda en la caldera, derecha en los viejos archivadores. Ellos llegaron a la puerta de la sala de servidores. Era una enorme losa de acero. No puedo hackear esto, Dave dijo. Es magnética. No necesitamos hackearla, Vivian dijo. Ella señaló un panel de alarma de incendios en la pared. El sistema de gas jalón. Si la alarma de incendios se activa en la sala de servidores, las puertas se sellan a menos que actives el anulador manual para evacuación de personal. Ella rompió el cristal de la alarma de incendios y tiró de la palanca. Las sirenas gritaron. La puerta de acero siseó y se abrió 1 pulgada. Ellos empujaron hacia adentro. La habitación estaba helada, llena de filas de luces azules parpadeantes. El cerebro de la bestia. Dave corrió a la consola principal. Él conectó la unidad. Enlace encontrado. Y él gritó sobre las sirenas, saltando el firewall, subiendo al 20%. La puerta detrás de ellos se abrió de golpe. Preston Hayes estaba allí de pie. Él no llevaba su chaqueta de traje. Sus mangas estaban remangadas y él sostenía una pistola. Parecía desquiciado. Simplemente no morirás, ¿verdad? Preston gritó sobre el ruido. Él levantó el arma, apuntando directamente a Viven. Aléjate de la consola. Dave congeló sus manos, flotando sobre el teclado. 50% subido. Viven se puso delante de Dave. No me dispararás, Preston. No aquí. El fogonazo encenderá el residuo de gas halón. Volarás todo el edificio. Era un farol. Viven no sabía nada sobre la química del gas halón, pero Preston dudó. Él era un hombre de control y lo había perdido. ¡Arruinaste todo!, Preston gritó. Iba a salvar el mundo. Orden, disciplina. Iba a ser un dios. Eres solo un ladrón con un diario robado, Viven dijo, su voz firme. Ella miró la pantalla detrás de ella. 80%. Dave, ella susurró. Termínalo. Los ojos de Preston se lanzaron a la pantalla. Él se dio cuenta de la mentira del gas.
Él apuntó el arma. «¡Adiós, Vivian!» ¡Bang! El disparo resonó. Vivian se encogió, esperando el dolor, pero ella no cayó. Preston Hayes soltó el arma. Él miró su hombro donde una flor roja de sangre se le estaba extendiendo. Detrás de él en el umbral estaba Ivana Montgomery. Ella sostenía uno de los rifles caídos de los guardias. Ella parecía un desastre, magullada, el pelo salvaje, descalza, pero su puntería era certera. «Te lo dije, Preston», Ivana dijo, su voz temblando de rabia. «Nadie me toma el pelo». Su vida completa. Cada pantalla en la habitación se puso verde. Luego cada pantalla en Times Square se puso verde. Cada teléfono que recuperó la señal se puso verde. Cada estación de noticias alrededor del mundo recibió el paquete. Los archivos Titán estaban en vivo. Preston cayó de rodillas mirando las pantallas que lo rodeaban. El trabajo de su vida, sus mentiras, sus crímenes desplazándose en alta definición para que toda la raza humana los viera. Viven caminó hacia él. Ella no miró su herida. Ella miró sus ojos. «Llamaste a mis hijos nadies», ella dijo. Ella se inclinó, susurrando en su oído mientras las sirenas de la Policía Real, el FBI, la Guardia Nacional gemían en la distancia. «Pero olvidaste la regla más importante de la naturaleza, Preston. El lobo no teme al león, teme a la madre». Ella retrocedió, tomó la mano de Ivana y salió de la habitación, dejando a Preston Hayes solo en las ruinas de su reino. El arresto de Preston Hayes no fue la rendición digna de un criminal de cuello blanco. Fue un espectáculo global. Cuando el equipo táctico del FBI irrumpió en la sala de servidores, las pantallas detrás de Preston ya estaban brillando en verde, transmitiendo sus crímenes al mundo. Él estaba entre las ruinas de su imperio, sangrando por el hombro, mientras Ivana se sentaba tranquilamente en un escritorio, el rifle descansando sobre su regazo como un cetro. Mientras los agentes arrastraban a Preston esposado, los paparazzi esperaban. Él intentó mantener la compostura, pero cuando vio a Vivian salir libremente, flanqueada por agentes que la trataron como testigo en lugar de sospechosa, él se rompió. «Yo te hice», Preston gritó, luchando contra sus restricciones. «Eras una nota a pie de página, una nadie». Vivian hizo una señal a los agentes para que se detuvieran. Ella se acercó lo suficiente para que los micrófonos captaran su susurro. «Tú no me hiciste, Preston. Solo me diste una razón para luchar. Y las notas a pie de página, ahí es donde la verdadera verdad siempre está oculta. Deberías haber leído la letra pequeña». Las puertas del sub blindado se cerraron de golpe. El rey de Nueva York se había ido. Las consecuencias fueron bíblicas. Los archivos Titan revelaron que Hayes Dynamics era una operación de blanqueo de datos para inteligencia extranjera. Preston no era solo un ladrón, era un traidor. Ivana Montgomery, sin embargo, no se hundió. Con abogados de alto precio, ella hiló la narrativa de que había neutralizado una amenaza a la seguridad nacional. Ella evitó la prisión y ejecutó una adquisición hostil de los activos restantes de la compañía, renombrándola Montgomery Future Tech. El día que la adquisición se finalizó, Vivian recibió un paquete en su nuevo ático de Brooklyn, comprado con el anticipo de un enorme contrato editorial. Dentro había una botella de champán vintage y una nota en papel color crema. «A la nadie que lo quemó todo. Yo me quedé con la compañía. Tú te quedaste con tu alma. Creo que ambas sabemos quién obtuvo el mejor trato. Ivana». Vivian sirvió 2 copas, una para ella y otra para la silla vacía al otro lado de la mesa. Un brindis silencioso por Oscar Reed y por Dave, quien se había desvanecido a una playa en Tailandia. Misión cumplida. 6 meses después,
Viven se sentó en un banco en Central Park, viendo a Leo y Sophie perseguir palomas a través de las hojas de otoño. Ellos reían fuerte y libres. Una mujer con un cochecito se sentó a su lado. Disculpe, la extraña dijo, entrecerrando los ojos. ¿Es usted de ella, Vivian Clark? Lo soy. Vivian sonrió. Vi el juicio, la mujer dijo, mirando a Vivian con asombro. Él tenía miles de millones, la prensa, todo. ¿No estaba asustada? Él la llamó una nadie. Vivian observó a sus hijos. Ellos no sabían que su padre estaba en una celda de concreto. Ellos solo sabían que eran amados. Estaba aterrorizada, Vivian admitió, poniéndose de pie para tomar la mano de Sophie. Pero hombres como Preston construyen castillos de cristal. Olvidan que cuanto más alto se sientan, más duro caen cuando alguien rompe los cimientos. Ella miró el horizonte. Ella ya no era una nota a pie de página. Ella era la autora del resto de su vida. Vamos, amores, ella llamó. Vamos a casa. El viento arremolinó las hojas alrededor de ellos como confeti. La nadie había ganado, y ella no necesitaba una corona para probarlo. ¡Wow! ¡Qué viaje! Desde la gala hasta el ferry, desde el apagón hasta el enfrentamiento final, Vivian Clark es la definición de imparable. Ahora quiero escucharte. Si estuvieras en los zapatos de Ivana, ¿habrías ayudado a Vivian o habrías intentado tomar la compañía para ti misma desde el principio? ¿Y crees que Preston obtuvo lo que merecía o fue la prisión demasiado buena para él? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leo cada uno. Si disfrutaste esta historia de venganza, justicia y secretos expuestos, por favor aplasta el botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si no lo has hecho ya, suscríbete y toca la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Tenemos un thriller loco la próxima semana sobre un ganador de lotería cuya familia no es quien dice ser. No querrás perdértelo. Gracias por ver y recuerda, la verdad siempre sale.